Buenos días con todos nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6, relativo a ejecución contractual de bienes y servicios. Creo yo que uno de los temas más importantes dentro de este diplomado, justamente ya la relación contractual entre el contratista y la entidad, ¿no? Una relación, creo yo, de amor y odio en la que a veces las entidades si bien es cierto, necesitan de determinados bienes, necesitan de determinados servicios, y estos solamente pueden ser proveídos por por el contratista. No obstante, a veces las entidades tienen pues un manejo del contrato que deja mucho que desear y ponen muchas trabas al contratista, ¿ya? Le ponen muchas trabas. Les comento un caso nomás para ir entrando o dando una breve introducción de la importancia de esta materia, eh, y cómo pues un contrato que originalmente pensado para el contratista como un ingreso económico pues importante, ¿no? Porque digamos estos contratos que realizan las entidades no son contratos baratos, ¿ok? No son contratos baratos. Son en muchos casos contratos millonarios, contratos con un valor económico significativo, ¿no? Digamos, si uno ha pasado por un procedimiento de selección, esto, por montos que superan las 8 ITs, es decir, que ya van de 40.000 soles para arriba, ¿no? Si hablamos de licitaciones públicas de bienes, estamos hablando de montos que van de 400.000 soles para arriba, ¿ok? Entonces son montos significativos. Pero estos montos significativos implican pues que el contratista también tenga que desembolsar una o realizar una inversión económica, ¿no? Por ejemplo, el contratista para poder ejecutar un servicio tiene que pues invertir también, ¿ok? Tiene que invertir. No es tan sencillo, ¿no? Esa inversión, ¿ok? Esa inversión tiene que ver pues con el hecho de que el contratista paga trabajadores, compra materiales, compra insumos, contrata pues otros proveedores para que le puedan brindar determinados bienes y servicios a efectos de que la entidad pueda recibirlos. Porque digamos el contratista no es pues a veces el productor, sino muchas veces es un intermediario. Eso en el caso de bienes. Pero en el caso de servicios, el proveedor tiene que pagar después a profesionales, ¿no? Por un servicio muy especializado. Y tiene que pagarles antes de que inicie su servicio y obviamente la entidad le va a pagar después de recibido el servicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿qué sucede si hay un problema en la ejecución del contrato? Que pueden ser de distintas índoles, ¿no? Por ejemplo, les comento un caso en concreto. Ha habido un ministerio, ¿ya? Que ha contratado con un consultor para que elabore no solamente un informe, sino para que también elabore un software, ¿ya? Un software especializado para poder administrar sus contratos, ¿ok? Y este sistema era un poco complejo, ¿ya? De realizar. El contratista pues pagó esto a sus profesionales, invirtió pues en pagar igual la luz, las computadoras, el inmobiliario, etcétera, ¿no? Para poder realizar ese servicio, levantar información. Eh, ¿Y qué es lo que sucedió en este caso? Bueno, la entidad le hace unas observaciones al contratista, ¿ya? Le hace unas observaciones. El contratista levanta las observaciones y luego la entidad dice, ¿sabes qué? No levantaste todas las observaciones que te di, por lo tanto resuelvo el contrato. Y el contratista dice, oye, pero yo he levantado todas tus observaciones. Y la entidad le dice, no las has levantado y te resuelvo el contrato y le resuelve el contrato.
Entonces el contratista, considerando eso injusto, se va a un arbitraje. ¿Ok? Se va a un arbitraje. En ese arbitraje se han ido desenvolviendo las cosas y el árbitro ha pedido un peritaje. ¿Ya? Entonces eso eleva aún más los costos, porque ese peritaje, el costo de ese peritaje, lo va a asumir inicialmente el contratista. ¿Ok? Porque la entidad no es la que está demandando. Entonces, el contratista va a tener que asumir esos costos, ¿ok? Esto, inicialmente, ¿ya? Va a asumir, y el costo del peritaje no es nada barato, ¿ya? En el caso que yo les comento, por ejemplo, el peritaje ha costado aproximadamente unos 26.000 soles, ¿ok? Luego de ello, eh, el contratista descubre que en realidad la entidad había emitido dos informes, ¿ya? Con la misma numeración, ¿ok? Solamente que en un informe había, digamos, era un informe preliminar en el cual había salido y ese había sido notificado al contratista, pero había otro informe donde habían observaciones adicionales. Es decir, la entidad había emitido dos informes observando, pero solamente uno le notificó al contratista. Y el que era la versión completa no se le había notificado, pero cuando le resuelve el contrato, no le había resuelto sobre observaciones que estaba en este segundo informe, que el contratista no tenía ni idea de su existencia, pero que lo había descubierto porque más adelante la entidad le había mandado cierta documentación y se le había pasado ese informe y, así, y alcanzó, y digamos, ha sido alcanzado pues al contratista. Y el contratista, bueno, está alegando eso, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Tú me has resuelto por observaciones que no me has notificado y has emitido dos informes. O sea, hay una, digamos, tienes dos informes con la misma numeración, con observaciones diferentes, ahí hay una irregularidad administrativa en el contrato dentro de la entidad. Y segundo, me estás resolviendo con el contrato por observaciones que no me notificaste debidamente. ¿Ok? Entonces, el contratista ya tiene más elementos para poder ganar ese arbitraje. El problema está que el contratista ha tenido que esperar bastante tiempo para que se le reconozcan esos costos, ¿no? Incluso ese arbitraje todavía sigue en pleno desarrollo, ¿ya? Y viene o data desde el año 2020, ya son 3 años. Mientras tanto, el contratista ha asumido los costos y ha pagado los costos de realizar ese servicio, ha pagado al árbitro, ha pagado a la secretaría arbitral, ha pagado el peritaje, ¿no? Y todos esos costos, ¿ok? Esto no se está pidiendo pues justamente ya en el arbitraje, ¿no? Y el árbitro tendrá que decidir si corresponde o no corresponde pues luego de la evaluación. eh, Ese es un ejemplo nomás, ¿no? De cómo en una relación contractual, en este caso que les comento, la entidad obró pues de mala fe o en todo caso no obró diligentemente y le va a generar un perjuicio posteriormente porque la entidad al final, si es que este arbitraje lo pierde, va a tenerle que pagar al contratista una indemnización, ¿ya? Por un lado. Segundo, no va a poder utilizar de manera adecuada el servicio, ¿ya? El servicio o el producto que realizó el contratista. Tercero, va a tener que pagar el arbitraje. Y por último, en cuarto punto, va a tener que asumir luego los costos del peritaje. Porque seguramente si el contratista gana, el árbitro va a ordenar que el monto de ese peritaje sea pagado enteramente al contratista. O en su defecto, al menos el 50%. Entonces, fíjense todo el costo económico que representa. Y a fin de cuentas, quizás, como les digo, quizás ni siquiera la entidad pueda utilizar el producto que hizo el contratista. ¿Ok? Entonces, y al final eso pues es un costo elevadísimo para la entidad. ¿De acuerdo?
Jaime pregunta, ¿solo el contratista paga los costos del arbitraje y la entidad? Mira, qué interesante pregunta. ¿Ya? Hay una clase que vamos a tener de arbitraje. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno va a un arbitraje, imaginemos que es la entidad quien resuelve y evidentemente el contratista va a querer iniciar un arbitraje para poder reclamar esa resolución y seguramente daños y perjuicios. ¿Ya? En el arbitraje, el árbitro va a ordenar que ambas partes paguen por igual los gastos de la Secretaría Arbitral como también los honorarios del árbitro. Pero la entidad, como está siendo demandada, ¿ok? No va a pagar los costos arbitrales. Entonces, el árbitro va a ordenar que sea la contraparte, es decir, el contratista, que asuma esos pagos en subrogación. ¿Ok? Entonces, el contratista va a tener que hacer pago el total del arbitraje al inicio. Pero cuando se emita el laudo arbitral, el árbitro, de acuerdo con ciertas consideraciones, si por ejemplo el contratista ganó en todas sus pretensiones, entonces el árbitro, en muchos casos, ordena que la entidad le devuelva, que pague no solamente el 50% y por tanto le devuelva el 50% al contratista, sino a veces, si es que el contratista gana todo, le pide que pague todo también, todos los costos del arbitraje. ¿Ok? Entonces depende de cada situación. Hay arbitrajes en los que el contratista ha ganado algunas pretensiones. Entonces el árbitro dice, bueno, van a asumir por igual y ordena que el pago del 50% que realizó el contratista lo asuma la entidad y le devuelva al contratista. ¿Ok? Hay otros casos que hay que los árbitros a veces estiman un 70-30%, ¿no? Es que ganó la mayoría de las pretensiones, un par que no las ganó y bueno. Entonces hay esa distribución. Ya eso depende del árbitro. Pero la regla es que las partes asumen el arbitraje 50-50, ¿ya? Pero pueden haber estas pequeñas variaciones que originen que el arbitraje sea, pues, digamos, eh, costeado por alguna de las partes un poquito más del 50% que se establece, ¿ok? Johan pregunta, ¿hay necesidad de llevarlo a arbitraje o se puede llevar al Poder Judicial esa indemnización de pago? Ya. Las controversias en un contrato, ¿ya? En un contrato se resuelven a través de conciliación, arbitraje o junta de resolución de conflictos o junta de resolución de disputas. La junta de resolución de disputas solamente es para el caso de obras, ¿ya? Ahora bien, puede ir a la conciliación o puede ir al arbitraje. No obstante, en el arbitraje hay ciertas materias que no se pueden ir o se pueden discutir en la vía arbitral, ¿ya? La ley establece algunas excepciones, y como les digo, esto lo vamos a ver en la sesión número 9, cuando veamos el tema del arbitraje. No se puede ver, por ejemplo, adicionales, ¿no? Los adicionales de obra, ¿ya? Esa materia no se puede ver y se tiene que discutir en el Poder Judicial, ¿ya? Otras materias puede ser el enriquecimiento sin causa, ¿ya? En el enriquecimiento sin causa también se ve en la vía judicial, no se ve en la vía arbitral. Claro que nuestra norma de arbitraje ahora es más clara porque en la norma de contrataciones anterior no decía nada respecto del enriquecimiento sin causa, ¿ya? Y muchos árbitros, por ejemplo, han dicho que el enriquecimiento sin causa sí se puede ver en el arbitraje. Claro, lógicamente al árbitro le conviene decir eso porque esto podría cobrar por resolver esa materia, ¿no? Pero ahora la ley de contrataciones es clara y ha establecido que el enriquecimiento sin causa se ve a través del arbitraje, perdón, a través del Poder Judicial. Ahora, las indemnizaciones, ¿ya? La ley de contrataciones dice lo siguiente. A ver, a ver, vamos a ver qué dice la ley de contrataciones al respecto. Se ve en el Poder Judicial, pero hay algunas excepciones. Vamos a verlo. Vamos a leer qué es lo que dice la ley
y vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Fíjense. El artículo 45, numeral 4 de la Ley de Contrataciones dice: la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje, ni a la Junta de Resolución de Disputas. ¿Ok? Eso ya lo hemos dicho. Los adicionales de obra, ¿ok? No pueden ser sometidas, ¿ya?, a arbitraje, ¿ya? Luego te dice: las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, ¿ya?, tampoco, es lo que también lo acabamos de mencionar. Y luego dice: pago de indemnizaciones o cualquier otra que se origine o derive de la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas. Es decir, las indemnizaciones por la falta de aprobación de adicionales no puede ir al arbitraje, ¿ya? Pero hay otras indemnizaciones que sí. Por ejemplo, el artículo 166 del reglamento te dice acerca de los efectos de la resolución. Si la parte perjudicada es el contratista, la entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, ¿ya?, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por parte interesada a conciliación y arbitraje dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución. ¿Ok? Entonces, fíjense, cualquier controversia relacionada con la resolución. Y en el artículo anterior señalaba el tema de la indemnización. Esa indemnización derivada de la resolución del contrato sí puede ser revisada en vía arbitral. ¿Ok? Sí puede ser revisada en vía arbitral. ¿Correcto? Antonio señala: doctor, me perdí un rato. ¿Por qué si la entidad pierde el arbitraje no podría utilizar el bien o servicio del contratista? Ya, fíjense. En este caso, en el que yo les he comentado, ¿ya?, el consultor estaba haciendo un producto, ¿ya? Ese producto ya estaba en la etapa casi final, ¿ya? O sea, lo que faltaba era realizar algunas pruebas, digamos, ya subir la información, etcétera. Pero antes de la entrega de ese producto final, ¿ok?, la entidad resuelve el contrato. Como la entidad resuelve el contrato, se ha ido y ha buscado otro proveedor, ¿ok?, para poder terminar ese servicio, ¿ya? Y digamos, es un servicio totalmente distinto, con menor calidad, etcétera, ¿no? Provisional. Pero si pierde el arbitraje, no va a poder utilizar ese servicio. Le va a pagar una indemnización, sí, al contratista, pero no va a poder utilizar ese servicio porque no está terminado, ¿ya? Y tampoco le va a poder exigir al contratista que termine su contrato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se hace una carretera, a ver, para efectos de, en vez de software, veamos un producto más tangible, ¿no? Si estamos haciendo una carretera, ¿ya?, la carretera tiene 100 kilómetros y el contratista ha hecho 80 kilómetros, ¿ya? Entonces, la entidad le resuelve el contrato, quedan 20 kilómetros por construir. La resolución es por culpa, digamos, es por culpa de la entidad, ¿ok? Entonces la entidad tiene que pagar una indemnización al contratista, ¿ya? Le va a pagar una indemnización que seguramente es un valor muy aproximado respecto del 20% que falta, ¿ya? Y si gana, digamos, el contratista de ese arbitraje, le van a pagar su indemnización, la entidad no le va a decir al contratista: oye, termina de ejecutar el 20% que falta, porque ese contrato ya está resuelto y lo que se ha pagado es una indemnización. No es que se le ha pagado la finalización del servicio. La entidad va a poder utilizar, sí, el 80% o los 80 kilómetros que se ha realizado, pero no le va a poder exigir al contratista: oye, termínalo, termina el contrato, yo ya te pagué. No, 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 no. Tú me has pagado los daños y perjuicios. No me has pagado para que realice el tramo de la obra que falta. Entonces es una gran diferencia. Por eso les decía, cuando hay ese tipo de problemas, quien es más perjudicado en el fondo
es la entidad, porque la entidad tiene que pagar indemnización por un lado y tiene que pagar a otro contratista para que termine el saldo de obra. Y claro, lógicamente, ese 20%, esos 20 kilómetros que faltan construir, no le va a costar lo mismo a la entidad como el precio originalmente establecido con el primer contratista, ¿no? Los precios se elevan, ¿ok? Los materiales de construcción se elevan, por un lado, y eso también se debe al tiempo que ha transcurrido. Y segundo, el nuevo contratista que venga para terminar de realizar este saldo de obra, más allá de la elevación del costo de los materiales, también están los costos de instalación del contratista en ese lugar, lo cual también eleva la obra. Por lo general, yo he visto que casi es una regla ¿ya? Aproximada, es que ese 20%, en el caso, ojo, de obras en carretera, no es que sea un porcentaje que se aplique a cualquier contrato. Cuando hay un saldo de obra, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Es una regla que yo más o menos he podido darme cuenta en la práctica, ¿ya? Pero puede haber sus excepciones, lógicamente. No es una regla escrita, tampoco es una regla que esté en una norma legal, ¿ya? Pero lo que sí he podido evidenciar es que los saldos de obra, ¿ya? Cuestan, por lo general, 3 veces más de lo pensado. Por ejemplo, si este 100%, ¿ya? Digamos, 100 kilómetros, costaba, por así decirlo, 100 millones, ¿ya? Que es un precio bastante aproximado, más o menos un kilómetro cuesta 1 millón, ¿ya? Si 100 kilómetros cuesta 100 millones, en teoría, si me falta construir el 20%, es decir, me faltaría 20 millones. ¿No es así? Ya. Esos 20 millones que me debería costar, en la práctica no me cuesta 20 millones. El nuevo contratista me va a cobrar unos 60 millones. ¿Ya? Porque los precios se incrementaron, porque hay costos de instalación, ¿ok? Hay garantías que presentar, etcétera, ¿no? Y eso sin adentrarnos al supervisor, ¿ok? Los costos aparte del supervisor, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los problemas que se originan en la práctica. Los objetivos del día de hoy, ¿cuáles son para nuestra clase? Primero, aprender el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. Ya hemos hablado de la etapa selectiva, ¿ok? La evaluación de los postores, hemos visto que hay diferentes etapas, hemos visto los tips para presentar consultas y observaciones. Y bueno, ya se le otorgó la buena pro a un postor que presentó una buena oferta. Ha pasado, digamos, el plazo correspondiente para el consentimiento de la buena pro, es decir, este plazo es para que cualquier otro proveedor que haya considerado injusta su evaluación pueda presentar un recurso de apelación. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un postor que se adjudicó, ¿ya? Que se adjudicó la buena pro, y lo que toca ahora es firmar el contrato, ¿ya? Pero la norma de contrataciones no le llama la firma del contrato o suscripción del contrato, sino le llama el perfeccionamiento del contrato. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que el contratista venga y firme, sino que también se trata de que presente cierta documentación. ¿Ok? Y hay ciertos plazos para presentar la documentación, revisarla, ¿no? Se puede observar también, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son esos plazos que se tiene para el perfeccionamiento del contrato. Luego vamos a conocer los elementos del contrato en sí, qué es lo que compone un contrato, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos fijarnos también cuando firmamos un contrato? ¿Ok? Muy importante. Y luego aprender cuáles son los supuestos para realizar modificaciones al contrato. ¿Ya? Estos son nuestros 3 puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Antes de proseguir, Jaime pregunta, ¿qué tiempo aproximado puede durar un arbitraje? Un arbitraje es tan bueno como, digamos, un arbitraje va a depender
de lo bueno que sea el árbitro, ¿ya? En primer lugar. Segundo, antes yo te hubiera podido responder que un tiempo aproximado era 8 meses, ¿ya? Antes. Ahora, un arbitraje, de acuerdo con las vicisitudes que se pueda presentar dentro del mismo, puede durar dependiendo de la complejidad del mismo, ¿ya? Primero, la complejidad de la materia y segundo, por las vicisitudes que puede haber dentro del mismo arbitraje. Por ejemplo, te pongo un claro ejemplo. Mira, yo he iniciado 5 arbitrajes el 2021, si no mal recuerdo. Inicié 5 arbitrajes al mismo tiempo, ¿ya? 5 arbitrajes al mismo tiempo. En el mismo día puse 5 solicitudes de arbitraje. Los 5 arbitrajes eran dirigidos por la misma empresa contra la misma entidad por temas, simplemente porque eran diferentes contratos, ¿ya? Pero la misma materia, ¿ya? Pero eran arbitrajes que, digamos, tenían que ser resueltos por 3 árbitros, ¿ok? Un arbitraje me duró 1 año y medio aproximadamente, ¿ya? Otro arbitraje me duró un poco más, ¿ya? Y hay otros arbitrajes que todavía siguen en curso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en algunos casos, si bien es cierto es la misma materia, y en algunos se resolvió rápido y en otros se demoraron, fue también por el tema del pago del contratista. Por ejemplo, el contratista no tenía los fondos suficientes, entonces se demoraba en realizar los pagos, ¿ya? Entonces eso puede dilatar un arbitraje. La entidad presentó excepciones, entonces eso puede también demorar el arbitraje, es decir, hacer que ese arbitraje sea más largo, porque el árbitro tendría que hacer una audiencia para resolver esas excepciones y se va a tomar un plazo de 30 días para poder emitir un laudo parcial resolviendo esas excepciones. Entonces, eso hace que el arbitraje demore más, ¿ok? Entonces, va a depender mucho qué es lo que las partes alegan, qué es lo que formulan, si hay pago o no. Entonces, puede variar. Tengo otro arbitraje que tiene casi ya, como les digo, del 2020 al 2023 ya tiene 3 años. Es el arbitraje que les estaba comentando al inicio, ¿no? Donde se ha llevado un peritaje, ¿ok? Entonces, no hay propiamente un promedio, ¿ya? No hay un promedio. Antes los arbitrajes eran de alguna manera más rápidos, ¿ya? Pero ahora se han vuelto un poquito más complejos. Y eso también se debe también a la especialización de las partes en el arbitraje, ¿no? Que pueden proponer, pues, excepciones, que saben que eso tiene que ser resuelto a través de un laudo. Por ejemplo, una excepción propuesta en el Poder Judicial, el juez lo resuelve en 2 páginas, ¿ya? En cambio, el árbitro lo resuelve en 30 páginas, una excepción, y se demora 30 días. Entonces, hay esas cosas en el arbitraje. Muy bien. Maile pregunta, ¿podría explicar un poco respecto al fondo de garantía que salió en mayo, que pueden presentar los proveedores como fianza, si estos se aplican a contratos complementarios? Gracias. Ya, Maile, eso lo vamos a ver en breve, ¿ya? Lo vamos a ver el día de hoy respecto de de los fondos de garantía. No hay problema, eso lo vamos a ver en breve.